grato gusto de presentar al doctor Luis Alfaro Valverde, el mismo que se desempeña como profesor ordinario del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un máster Complutense de Madrid y asimismo realiza estudios de doctorado por la Universidad de Girona en España. Dejamos al doctor Luis Alfaro para que desarrolle el tema relativo a lo que son dentro de la oralidad en el proceso civil. Por aceptar la invitación y bueno, quedamos gustosos de poderlo escuchar. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, estimado doctor Carlos Valdivia, por la gentil invitación y también a EFAJA por poder permitir que en esta tarde pueda plantear algunas reflexiones en torno a un tema que está vinculado con la oralidad entre los diversos aspectos. Me refiero a los principios procesales que están conectados, que están relacionados con la oralidad o respecto del cual se dice que se desprenden de la oralidad, ¿no? Entonces quiero conversar un poco sobre estos aspectos. Y nada, es un placer siempre estar aquí con todos los que están viendo y siguen a este espacio de Faja que están atendido por la comunidad académica jurídica del Perú. Muy bien, entonces quiero para esta ponencia compartir unas diapositivas. Si me confirman que ya están viéndolo, puedo continuar sin ningún problema. El título de esta ponencia he denominado Repensando los principios procesales de la oralidad en el proceso civil. Y es que el propósito de esta está dirigido a que reflexionemos en torno a aquellas instituciones, ¿no? Ideas fundantes que enmarcan y sustentan y orientan el proceso civil, pero el proceso en general, ¿no? Pero dentro de estas ideas fundantes, ¿no? Me interesa en todo caso centrarme en aquellos que un sector de la doctrina considera que se desprenden especialmente, ¿no? Vamos a ver, los principios procesales, que dependiendo qué concepción uno maneje, una amplia o restringida, ¿no? En lo personal, prefiero tener en cuenta solo un puñado de ellos, una serie de categorías, muy pocas en realidad, y lo que de ellos se desprende más bien son o técnicas o reglas, en fin, pero no pueden ser todos principios. Entonces, pero de todos estos principios, me interesa detenerme en aquellos que, reitero, en la academia a veces se dicen que especialmente se desprenden o que en particular tienen un mayor desarrollo, ¿no? O alcanzan su máximo performance únicamente con la oralidad o especialmente en la oralidad, para no hablar de manera categórica. Entonces, respecto de los llamados principios consecuencia, que es el objeto de atención de esta ponencia, me interesaría compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a que si realmente, ¿no? Por esto de repensando, supone una crítica en todo caso de si realmente se desprenden, o la única técnica, como lo considero a la oralidad, una muy buena técnica, por cierto, pero como cualquier herramienta, con todas sus ventajas y desventajas, tiene también limitaciones. Pero lo que les estaba diciendo es que me interesaría captar en estos minutos, media hora, no sé, el tiempo que pueda desarrollar esta ponencia, especialmente para repensar si esto es así, ¿no? Si la oralidad es un principio a partir del cual, aunque de hecho esto no tiene mucho sentido en realidad, un principio respecto al cual se desprenden otros principios, ¿no? No es que de un principio salen otros principios, no es de lo que se ha convenido llamar principios consecuencia, como es la concentración y mediación y publicidad, ¿sí? Me voy a centrar especialmente en estos. Este es el objetivo de esta ponencia, ¿de acuerdo? También, ¿sí? Como una cuestión aparte que debo dejar en claro desde el inicio, los principios en rigor, ¿sí?
como por ejemplo, en esta concepción restringida que asumo y que de hecho un gran sector de la doctrina procesal comparada, sobre todo, entiende que no puede ser todo principios, estaría el contradictorio, la igualdad, dispositivo y de oficialidad. No más, 4 principios en rigor, ¿no? En la oralidad, o mejor, el desarrollo de un proceso bajo un contexto de oralidad o bajo el uso de la forma de oralidad tiene especial incidencia en el desarrollo de estos principios, ¿de acuerdo? No me voy a detener en esta ocasión a analizar cómo es que el contradictorio, porque de hecho esto es muy manifiesto, ¿no? Especialmente en el momento de las audiencias, la herramienta básica para el desarrollo de la audiencia es el contradictorio, ¿no? Y de igual modo la igualdad también, ¿no? De la misma manera la igualdad, ¿no? El juez no puede en la dirección de las audiencias tener un tratamiento preferencial a ninguna de las partes. Y esto, en ambos casos, contradictorio e igualdad, lo mismo que dispositivo y oficialidad, tiene un desarrollo mayor, ¿sí? Entonces, para enmarcar esta ponencia, trataré, reitero, de los principios llamados principios consecuencias que especialmente se desprenderían de la oralidad, o, dicho en otros términos, que estos llamados principios consecuencias alcanzan su mayor desarrollo en la oralidad y que no necesariamente se dice, se afirma, puedan lograrse mediante la forma escrita, ¿de acuerdo? Esta base, esta premisa, del cual a veces se plantea para poner en énfasis las ventajas que tiene la oralidad, voy a tratar de poner en entredicho que realmente sea así. Lo que no significa, por cierto, también quiero comenzar esta ponencia, que no tenga ninguna especial relevancia la inmediación, la concentración y la publicidad. Definitivamente la oralidad genera un impacto en estas 3 categorías, en estas 3 técnicas, pero la pregunta es si podría también ser alcanzar cierto desarrollo también con la forma escrita, ¿no? Entonces, de eso se va a tratar esta ponencia. Para poder mostrarles los puntos que voy a tratar, presento ahora el sumario, ¿sí? Unas nociones previas, ¿no? Me interesa detenerme un poco en esto de llamar a las cosas por su propio nombre, ¿no? Y me refiero a los principios. Si parece ser un lugar común a la oralidad atribuirle la categoría de principio jurídico procesal o principios jurídicos en general, convendría detenernos un poco qué entendemos por principios jurídicos, ¿cierto? Y si realmente luego de ello la oralidad alcanzaría estas caracterizaciones de principio. Luego me detendré también en analizar la oralidad como una técnica, ¿no? Porque se ha dicho que si en todo caso, como vamos a llegar a este punto, no es tan exacto catalogar a la oralidad como un principio, sino como una técnica, ¿no? ¿Qué supone el hecho de que sea una técnica para el proceso? ¿Ok? Seguidamente me interesa detenerme qué entendemos por oralidad también. ¿De acuerdo? Son estas cuestiones previas para el ingreso de los llamados principios consecuencias. Porque aquí también, en la doctrina, se maneja al menos 2 conceptos, ¿no? Uno amplio, ¿sí? Ilimitado, ¿no? Capaz de lograr muchas cosas, y uno modesto, restringido, limitado. Al primero podríamos, y como de hecho un sector de la doctrina lo denomina una acepción fuerte de la oralidad, y la segunda una acepción restringida de la oralidad. ¿Okay? Estos insumos conceptuales me permitirán enfrentar luego a los llamados principios consecuencias de la oralidad, porque de hecho esta concepción amplia, ¿no? Que genera bastantes expectativas, ¿no? Y que se parte de la premisa de que puede lograr mejorar muchos problemas, ¿no? Que de por sí tiene la justicia civil. Vamos a ver si exactamente puede ser así, si no, esto no responde más bien a otras cuestiones. Luego, ya dicho todo eso, pasaré a analizar los principios consecuencias de la oralidad, como la inmediación, concentración y publicidad. En concreto, me detendré en discutir el argumento en virtud del cual se afirma que la inmediación, concentración y publicidad
alcanzan únicamente su mayor desarrollo bajo un esquema de oralidad y no bajo el esquema de escritura. Conviene advertirse, antes de seguir con cada uno de estos tópicos, es que asumiendo una concepción crítica y reflexiva de lo que puede ser la oralidad y hasta dónde puede lograr, no supone, por otro lado, ensalzar a la escritura, ¿sí? Porque respecto a la escritura ya tenemos suficientes críticas y observaciones que evidencian sus desventajas, por supuesto, que las tiene, ¿no? Y que es uno de las causantes de repente de un uso excesivo de una serie de actos procesales bajo la forma escrita y por tanto esa generación de expedientes, pues, de tomos y tomos que existen en los despachos judiciales, ¿no? Pero también tiene algunas ventajas, no hay que desconocerlo. El hecho de que tenga diversos problemas la escritura, como de hecho también la oralidad, hay que ser conscientes de ello, y esto no significa manejar un argumento de que hay una visión en contra de la oralidad o en favor de la escritura. Estas posiciones maniqueístas creo que no convienen para una buena aproximación del fenómeno de la oralidad. Y justamente advirtiendo los problemillas que puede tener la oralidad en el desarrollo de las audiencias, en el desarrollo, incluso en el desarrollo de este procedimiento que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha establecido, que por cierto en su origen bastante discutible, ¿no? Claramente, y lo digo directamente, tiene un origen espurio, ¿sí? No tiene una base legal, ¿sí? Y directamente afecta la disposición constitucional de estar sometido a un procedimiento legal previamente establecido, ¿no? O sea, un procedimiento previamente establecido por la ley, y no una resolución administrativa. Pero esto es un punto también en discusión que ahora mismo no lo trataré, pero me interesa porque al final de esta ponencia vamos a pasar muy rápido revista a este reglamento, ¿no? que regula las actividades en el módulo de justicia, módulo de litigación oral civil, porque ahí encontramos también una serie de principios, ¿no? Muy bien, dicho esto y efectuadas las advertencias del caso, pasemos entonces a analizar cada uno de los tópicos que estoy mencionando. Muy bien, tenemos entonces algunas cuestiones previas acerca de la oralidad en el proceso civil. Y esas cuestiones o nociones previas están relacionados, como les dije, primero, su concepción. ¿Cuál es la concepción jurídica de la oralidad? ¿Ok? A ver, hay que distinguir aquí, ¿sí? qué es lo oral y qué es lo escrito. Y esto no se puede negar, ¿sí? Aunque en el derecho quizás quisiéramos atribuir sentidos distintos, que esto es un problema de lenguaje jurídico, ¿sí? Complejo, ¿no? En la que participan y concurren elementos de convencionalidad, elementos de repente de criterios de autoridad, en fin, el lenguaje jurídico es un fenómeno complejo que responde a diversas elementos lingüísticos quizás también, y muchos de ellos, o muchas de sus categorías, no siempre calzan exactamente con el lenguaje, digamos, de uso común, ¿no? Sin embargo, hay que intentar, ¿sí? Reconocer que, por ejemplo, cuando hablamos de oralidad, no se puede desconocer que lo oral y lo escrito son formas de comunicación, formas de lenguaje humano, que se desarrollan entre ciertos participantes, en virtud del cual una persona, un emisor, ¿no? Plantea una comunicación mediante un canal y luego hay un receptor. Esa es la dinámica y el contexto de la comunicación y el uso del lenguaje oral con un propósito en particular. ¿De acuerdo? Y esto no se puede desconocer porque definitivamente en el contexto del proceso judicial, que cuando se habla de oralidad, o mejor, de la recepción o implementación de la oralidad en los procesos judiciales, no puede desconocerse esta concepción básica de lo que estamos utilizando, la oralidad, ¿de acuerdo? La oral, entonces, es una forma de comunicación. Sin embargo, tampoco se puede desconocer, como acabo de mencionar, que en el contexto del derecho tenemos nuestro propio lenguaje jurídico técnico. Y reitero, este lenguaje jurídico técnico debe tener ciertas aproximaciones de lo que en el lenguaje ordinario, normal, ¿no? Se maneja, ¿no? No puede ser tan extraño, diferente, ¿no? Indistinto. Algunas palabras sí lo son, pero en el caso de la oralidad al menos me
creo que es el sentido básico del oral, se centra o se posa en que es una forma de comunicación. Pregunta entonces, hablando de concepciones de la oralidad en el contexto jurídico, ¿okay? En el lenguaje jurídico, es cuál es el sentido jurídico de la oralidad. Si es que esta asume una noción más diferente a lo que en el uso normal, común, entendemos a la oralidad como una forma de comunicación. Y ahí podríamos decir entonces, hechas estas precisiones, que se manejan dos concepciones en el derecho, ¿no? Un sentido débil y un sentido fuerte de la oralidad. La primera acepción de la oralidad es aquella que está limitada, es una concepción bastante restringida, que básicamente reconoce la noción de lo oral en el uso frecuente, ¿no? El sentido de la oralidad que se maneja sobre todo en los estudios del lenguaje, que creo que haríamos bien en mirar qué nos dice la lingüística, ¿sí? Y si se quiere la filosofía del lenguaje, acerca de los objetivos, las limitaciones, las caracterizaciones y los problemas que existen tanto en la comunicación escrita como en la comunicación oral, y si se quiere, agréguese ahí en la comunicación virtual también. De hecho, hay bastante estudio y de investigaciones empíricas al respecto que encuentran y catalogan claramente sus virtudes y sus problemas. Pero en un sentido, reitero, de la oralidad limitado, restringido, considera que se trata del uso de la palabra hablada como medio de comunicación en las audiencias, en la que están presentes o se genera una interacción por los participantes de este contexto judicial. ¿De acuerdo? Hasta ahí, por tanto, es lo oral. Y que en ella, en las audiencias, como en todo el proceso, se desarrollen una serie de categorías alrededor de la oralidad, es otro asunto. Pero la oralidad es, desde esta acepción, una forma de comunicación, como la escritura, con sus particularidades, por cierto, pero es una forma de comunicación distinta, obviamente, de la escritura, pero es una manera como las personas, entiéndase, las justiciables, juez, los participantes en el proceso, ¿sí? Realizan una interacción, una dinámica, ¿sí? de emisión de cierto mensaje a través de un canal y en la que hay un receptor, ¿ok? Y este se desarrolla de manera fluida. Luego hay un concepto fuerte, diría yo, más amplio de la oralidad, que no se restringe solo a decir que es una forma de comunicación, sino que da cuenta de la necesidad de la interacción entre participantes en las audiencias. Ojo, este concepto de la oralidad fuerte, amplio, no sé si limitado, pero también está presente en el sentido básico de la oralidad. Pero el plus que se le agrega a esta concepción fuerte es que se añade una serie de categorías, ¿no? Como para la actuación de pretensiones, defensas, medios probatorios, a fin de permitir que el juez pueda realizar la construcción de un sustento fáctico jurídico de su decisión, ¿no? Y los datos que están en la parte inferior, en la línea de abajo, es las categorías que se añaden a este concepto fuerte. Una concepción amplia de la realidad supera la idea de que es solo una forma de comunicación, se afirma, y que está conectada con a su vez, la concentración, la inmediación y la publicidad. Entonces, nótese aquí que este sentido fuerte de la oralidad vincula, ¿sí? Hace amalgama, ¿no? Estas tres categorías. Y, por tanto, se puede afirmar que, desde esa perspectiva, la oralidad sería la única capaz de lograr la concentración y mediación en publicidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el punto que me interesa enfatizar y que me importa discutir en esta sesión. Si es realmente eso es cierto, al menos de manera categórica,
Algunas cosas podrían cumplirse, otras habría que discutirlo y lo vamos a hacer ahora. Muy bien, entonces depende de las personas, ¿no? Del académico, del juzgador, del legislador, asumir cuál de estas concepciones. Yo no se preguntaría qué importa las concepciones, las nociones, los conceptos. El concepto es un punto de partida para desarrollar y para aplicar cualquier institución, cualquier categoría. Por eso es que es importante asumir una concepción. Entonces, quienes asumen una concepción restringida de la realidad identifican a la oralidad como una forma de comunicación, y como forma de comunicación, ¿sí?, que permite el conocimiento de ciertos datos o informaciones, es una herramienta cognitiva la oralidad también. Y eso pocas veces se advierte. Y como herramienta cognitiva, y como forma de no judicial, ¿sí?, muchos de ellos están presentes en el contexto judicial. Y eso no se puede desconocer. Mientras que si asumimos una concepción amplia por el teórico, el profesor académico, doctrina, o el legislador, leyes procesales, pero leyes procesales, normas administrativas, si quieren, en todo caso, reglas procedimentales en buena cuenta, ¿okay? Para no discutir ahora el origen de nuestra implementación oral, origen peculiar que tenemos de la oralidad en el Perú. Así, ahora mismo en el estado de las cosas que tenemos, ¿no? Entonces, si asumimos esta concepción amplia, tendríamos que ser consecuentes con ella, tanto el académico, el legislador y también los jueces, y decir que efectivamente, ¿no?, la única alternativa para lograr la concentración, inmediación y publicidad que importa, ¿sí?, es la oralidad. Por tanto, entonces la escritura no sería capaz de ello. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante, les decía, de asumir una concepción, ¿no?, una concepción para la aplicación de cualquier institución. Asumiendo, que es la perspectiva que yo me adhiero, que la oralidad y la escritura es una cosa, ¿sí?, una forma de comunicación aplicada al contexto judicial, ¿sí?, y que las caracterizaciones que se han hecho y las limitaciones que existen en los estudios de lenguaje de la oralidad y la escritura, como que una es más dinámica y fluida, mientras otros es más reflexiva, ¿sí?, no desconocen que en ella, sobre todo en el contexto judicial, están presentes otras categorías, ¿no?, otras categorías, pero que no son las mismas, ¿no? Esto es importante distinguir. En buen estilo analítico, una cosa es la técnica de la oralidad, la forma de la oralidad, el uso de la comunicación, y otra cosa es que en ese contexto el respeto y las garantías procesales y los derechos fundamentales procesales, ¿sí?, que permitan, digamos, aplicarlas en un contexto de oralidad, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo, quiero decir, no es lo mismo, ¿ok? A veces confundimos esto, ¿no? A ver, y bueno, ahí como ustedes pueden apreciar, tanto la forma escrita de la oralidad, ¿sí?, tiene sus ventajas, ¿no?, y desventajas. Ahí hay algunos ejemplos. La palabra hablada es espontánea, auténtica del ser humano, mientras que la escritura se desarrolla luego de superar el carácter efímero de la palabra oral, ¿de acuerdo? De hecho, ¿sí?, este no es el momento también para explayarme sobre este punto, pero si revisáramos con detenimiento la historia, podríamos dar cuenta que la primera forma de comunicación fue oral y luego vino la forma de comunicación escrita también, ¿no? Pero no como un modo de enfrentamiento, sino como un descubrimiento, ¿sí?, del hombre que permita superar los problemas de la oralidad, ¿no? Entonces, quiero decir que el planteamiento y los desacuerdos que existen entre la oralidad y escritura en la academia, ¿sí?, son aparentes, ¿de acuerdo? Porque históricamente, reitero, la aparición de la escritura no viene como un supuesto de enfrentamiento a la oralidad, sino simple y llanamente como un devenir histórico a partir del cual se genera una nueva invención que permite una consolidación y permite fijar,
la comunicación, ¿sí? El lenguaje de las personas. Y eso aplicado al contexto judicial también fue así, ¿de acuerdo? Bueno, en las unidades de lenguaje del carácter comunicativo reciben el nombre de discurso, ¿sí? El discurso, el texto, ¿sí? Indistintamente que puede ser oral o escrito, es la unidad básica de la comunicación, ¿no? Puede ser oral o escrita, dentro de un contexto determinado, expresado con la intencionalidad y presentada con sentido unitario. Todos los textos que la unidad básica de la comunicación, oral o escrito, tendrán por objeto entonces un intercambio de información y opinión, ¿sí? Esto se presenta en las audiencias. Póngale, si gustan, audiencia preliminar, ¿no? Para el procedimiento que se establece en virtud de este módulo de litigación oral civil, es un intercambio de información, aunque también se emplean como una vía distinta, ¿sí? En el contexto judicial, si se quiere, para lograr la persuasión del destinatario de la información, o finalmente, respecto de quién va a decidir el caso, no deja de ser un mecanismo que permite intercambiar información. ¿Okay? Por eso que considero que el cognitiva, epistémica de la oralidad todavía no se ha profundizado y creo que merecería prestar especial atención a ello, ¿no? Porque la oralidad que se desarrolla en un contexto de audiencia, ¿sí? Creo que puede sacar su mejor provecho centrándonos no tanto en la parte externa, ¿sí? De sujetos, ¿no? Sino sobre todo de los datos e informaciones, al final de cuentas, qué es lo que sirve para que al momento de decidir el juzgador pueda tomar una decisión lo más correcta posible. Y si se quiere, para tratar de buscar la verdad de los hechos del caso concreto. ¿De acuerdo? Pero aspecto epistémico y cognitivo que ciertamente podría demandar un mayor desarrollo, pero creo que deberíamos prestar también, así como revisar los estudios del lenguaje, ¿sí? De hecho, permitiría incluso una mejor conducción a los jueces de las audiencias en base al uso de la oralidad. Ok, ahora, oralidad y escritura son dos usos distintos del lenguaje. Oralidad y escritura son dos formas de comunicación, pero no podemos desconocer que tienen sus propias características, ¿no? Si tomamos en cuenta el soporte, la palabra oral será el sonido de la voz, ¿de acuerdo? Más cuando hablamos de la escritura, se tratará de imágenes con contenido lingüístico, ¿ok? Y respecto del mensaje, en la palabra hablada, el emisor controla el ritmo del mensaje, subiendo la voz, bajando la entonación, en fin, él es el que controla, ¿no? Y en cambio en la escrita es quien establece el ritmo de la lectura, pudiendo incluso leer un texto en el orden distinto, ¿no? Esto es una desventaja de la comunicación escrita, porque ahí el lector, ¿sí? Puede incluso interpretar de diversas maneras que no necesariamente sean las que es planteada por el emisor de la información escrita. ¿Okay? La oralidad se emplea en un contexto de diálogo. Miren, esta es una virtud importantísima de la oralidad. La oralidad se emplea en un contexto de diálogo, requiriendo la presencia y participación de un interlocutor. Mientras que la escritura es diseñada de manera unilateral. Incluso si en el texto escrito está dirigido a un receptor determinado, el acto de redactar no requiere más que el emisor, ¿no? Emite la información de manera escrita, pierde ya el control de esos datos y quedaría el receptor de esa información para que pueda revisar, leer y darle el sentido que considere. Pero la oralidad, por tanto, la base es el contexto del diálogo. El contexto de diálogo tiene que presentarse en cualquier situación de audiencia. Esto no es un monólogo como lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y ahora seguramente dialogaré, pero no es un monólogo, señor jueces y juezas. La oralidad debe suponer, en buen desarrollo, obviamente, un contexto de diálogo entre el juez y las partes, y entre ellas a su vez, como el juez como el director de debate. ¿De acuerdo? Ahora, siguiendo un poco con estas distinciones entre oralidad y escritura, pero distinciones en serio, ¿eh? La palabra oral permite interacción entre interlocutores, quienes rotan constantemente en los roles del emisor y receptor. El director es el juez aplicado en el contexto judicial, ¿de acuerdo? Y en la palabra oral, ¿sí? Que esto es una caracterización muy importante, ¿no? Los textos lingüísticos como extralingüísticos son vitales, ¿no? Aunque hay que tener en claro que sobre todo los textos
extralingüísticos, como las entonaciones, gestos y expresiones, pueden tener cierta incidencia en la determinación o la consideración del destinatario de esta información, como es el juez, para considerar que ciertos datos son más o menos fiables, ¿sí? Yo creo que deberíamos tener especial cuidado con esto, ¿no? No debería exclusivamente centrar su decisión sobre la fiabilidad de la información que se expone en una audiencia, solo por el hecho de que se hable bonito, a buena voz y en buena entonación, sino por la calidad de la información, que es lo que nos interesa finalmente para decidir. Luego, la palabra escrita, ¿sí? La situación anterior no se produce, obviamente, no se puede, y esto es curioso porque cuando se piensa en la oralidad, sobre todo en estos tiempos, con el apoyo de las herramientas tecnológicas y del uso de la tecnología de la información que permite capturar, grabar la información, ¿no? Carecería de objeto está trasladando todo esto en actas, ¿no? Porque sobre todo me pongo a pensar cómo se redactaría o cómo se dejaría sentado en el acta esta idea de entonación de los textos extralingüísticos, ¿no? Gestos, expresiones, ¿no? Tendría que redactarse cómo es que en cierto momento el testigo subió la voz, bajó la entonación, miró hacia el cielo, etc. Eso sería un despropósito, sobre todo aquí ahora, en donde esta reserva tan clásica que se hacía o desventaja que se hacía respecto de la oralidad, en tanto y en cuanto no permitía retener la información y, por tanto, el juzgador, a partir de los problemas naturales que existe en el recuerdo o la memoria, pues se le podría ir de la mente porque no podría retener tanta información. Hoy esto ya no es propiamente un defecto porque tenemos el apoyo de las nuevas tecnologías que permiten grabar la información y el juzgador puede finalmente, tranquilamente, revisar nuevamente el video y ver qué es lo que realizó, qué es lo que declaró el testigo, el perito, etc. La palabra hablada es fugaz, al agotarse una vez ha sido pronunciada, pero la escrita queda grabada en el soporte físico y correspondiente, permitiendo su relectura. Obviamente, como acabo de mencionar, esta objeción queda superada, o al menos así debería ser, con el uso de las tecnologías y herramientas audiovisuales, ¿no? Y esto es importantísimo, estimados y estimadas, porque es preocupante que en algunas ocasiones, en las llamadas audiencias preliminares, e incluso en estas audiencias se puedan decidir, ¿sí? Muy rápidamente, ¿no? Y lo que preocupa es que los jueces lleven las audiencias ya elaboradas y las sentencias ya establecidas antes de la audiencia, ¿no? Es un despropósito, por tanto, todo el aspecto ritual de la oralidad si ya se decidió antes de escuchar a las partes. Por favor. Entonces, esto me parece, reitero, bastante preocupante y sobre todo en aquellos casos que se decide y luego se fundamenta. Puede ser que luego para fundamentar revise el video, el juez y advierta o se dé cuenta de cierta información o datos que podrían variar la reconstrucción de los hechos y por tanto la decisión sobre los hechos final en la sentencia pueda variar. ¿Y qué sucede si es que ya adelantó la decisión final, ¿no? Esto podría contraargumentarse diciendo, pues que, bueno, es un caso simple, ¿no? Un caso simple sí se puede. A mí, yo tengo serias dudas sobre esto de adelantar el fallo y fundamentar después. Sigamos. Dije al inicio, ¿no? En donde a veces se quiere presentar el estado de cosas como exclusión, como antinomia, ¿no? Como dicotomía, ¿no? Como enemigos entre la oralidad y la escritura, ¿sí? Hay quienes vemos armonía, basta revisar Capelletti claramente, ¿no? Que él decía, pues, que el problema de la oralidad y la escritura a menudo se presenta, o debería, creo que, parafraseando a Capelletti, debería presentarse como una cuestión de armonía, ¿no? Y en todo caso, de predominio uno respecto del otro, pero no de exclusión, no de aspectos como presentarlos de manera antinómicas, ¿no? Y bueno, hay una frase de Walter Ong que nos dice que todos los textos escritos tienen que estar relacionados de alguna manera, directa o indirectamente, con el mundo del sonido, el ambiente natural del lenguaje para transmitir sus significados. La escritura nunca debe prescindir de la oralidad, y agregaría a la inversa, la oralidad tampoco podría prescindir de la escritura.
¿ok? Muy bien, ahora sí, centrémonos, dicho esto, dicho estas cuestiones previas, centrémonos en lo que son la oralidad como principio procesal, para luego ver los llamados principios consecuencia, ¿no? Se dice entonces, ¿no? En esta concepción, miren, nótese la importancia de estas concepciones, ¿no? Aquí volvemos a la relevancia de asumir determinadas concepciones respecto de ciertas categorías. Y en este caso me hablo de los principios jurídicos, porque de hecho la oralidad es catalogada en cierto sector de la doctrina y también en unas normas administrativas como principio, principio, así, en buenos términos, como principio de oralidad. Entonces, se asume aquí una concepción amplia de los principios otra vez, ¿no? Una concepción ilimitada, que todos son principios, que todas las categorías, sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de rigor analítico, pueden ser calificados como principios, ¿no? Cualquier categoría que ustedes se imaginen, podemos tranquilamente como asumiendo una cierta falacia de autoridad, ¿no? Para que luego de ello, pues, pueda discutirse o enfrentarse a principio. Bastaría catalogar a cualquier categoría, forma, institución con el nombre de principio para que cualquier discurso que piense enfrentarlo acabaría por reducirse. Esta parecería ser la estrategia cuando se aprecia un uso indiscriminado, ¿no? Irreflexivo y acrítico de la categoría de principios jurídicos a cualquier institución. ¿Okay? Y no sé si el responsable, pero encuentro aquí que esta concepción amplia es la que da cabida o pie a este uso desmesurado de catalogar a todo como principio, ¿no? Sin embargo, en rigor, los principios o es el contradictorio de igualdad o dispositivo acusatorio, ¿no? Esta concepción restringida de los principios creo que convendría. No pueden ser todos principios, ¿ok? Aquí un dato teórico. Basta revisar la literatura nacional, pero también comparada, para ver una lista interminable de principios jurídicos procesales, sobre todo, ¿no? Una lista interminable, hay principios para todos, ¿no? Y de 20 o 30 principios, ¿no? Ahí notes entonces que hay algo que no está cuadrando, ¿sí? No pueden ser todos principios. Incluso si gustan tener suerte de tamiz filosófico de lo que puede ser principio, claramente podría restringirse, apartarse cualquier categoría que no pueda asumir determinada concepción de principio jurídico. Piénsese en Alexi como mandatos de optimización. Entonces, cuando ustedes, o en la práctica jurisdiccional, pero en la academia también si quieren, y también el legislador legal y administrativo, si se quiere, piense en principios, no puede ser cualquiera, ¿no? Solo un puñado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay más allá de los principios? Bueno, hay más cosas en el proceso, ¿no? Reglas, técnicas, poderes, no sé, criterios, y no necesariamente tienen esta fuerza y categoría para ser llamados propiamente principios, ¿no? Y ese es el problema. Ahora, el legislador también contribuye a esta especie de anarquía de principios o de uso desmesurado de principios, ¿no? Porque basta revisar el título preliminar del Código Procesal Civil para darnos cuenta, por ejemplo, que a toda categoría le denomina de principio a fin los artículos referidos al título preliminar principios, a todo, sin ningún tipo de discriminación. Hace bien, por tanto, el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, revísenlo por favor, que a ninguna de estas categorías, revisen el título preliminar, los llama principios, creo que se va al otro extremo, ¿no? Porque incluso cuando habla del contradictorio, que por cierto está previsto expresamente en el proyecto de reforma en el artículo 4, ¿no? Ahora que manejamos las resoluciones administrativas en virtud de cuál se establecen esos procedimientos, ¿no? De audiencia preliminar, etcétera, en fin. Convendría también revisar al menos un proyecto de reforma del Código Procesal Civil, ¿no? En donde aparece ahí un artículo referido al contradictorio. Pero lo que me interesa a mí enfatizar es que como diría Zagrebelsky en su obra El derecho dúctil, que ni siquiera el positivista más puro y duro podría considerar que cuando el legislador, ¿no?, denomina o cataloga con una categoría de principio, suponga que necesariamente lo sea. Hay que dudar del legislador, ¿no?
legislado procesal, de la ley procesal, mejor voy a decir, para no meterme en problemas políticos. Hay que dudar, ¿no? Así que no es que es principio porque la ley, el legislador lo ha dicho así. El legislador hace un uso también descomunal de la categoría de principio. Y esto, al final, tanto como el problema de cierto sector de la doctrina y del legislador, acaba pues por incidiendo en la labor jurisdiccional, porque el juez y la juez y jueza lo que hacen es trabajar con las leyes y la doctrina, y entonces pues ahí encontramos un mar de principios y lo único que queda es aplicarlos y finalmente acaba por hacer prevalecer, por ejemplo, como en algún momento tenía un criterio en conformaciones anteriores del Tribunal Constitucional, al considerar que la economía procesal y el contradictorio era lo mismo, como ambos son principios, entonces en muchas ocasiones simplemente no se podía resolver el mérito sin que nunca haya sido emplazado o dado la oportunidad efectiva de que el demandado pueda participar y defenderse. Entonces la lógica era, si todos son principios, en un contexto final para decidir, da igual si es economía, celeridad y contradictorio. Como ambos son principios, aquí interesa decidir el fondo, el mérito, resuelvo aquí, principio más. Entonces, da igual. No, señores, no da igual. Hay que escuchar a la contraparte para decidir, ¿no? La regla básica para cualquier toma de decisión en cualquier contexto, ¿no? Escucho primero y decido después, ¿no? No decido porque es más conveniente o más célere, ¿no? Porque solo estaríamos atendiendo a una de las partes. En el proceso hay más partes. Ok. Entonces, en este uso desmesurado de la categoría de principios en la oralidad, es que aparecen estos llamados principios del procedimiento también, ¿no? El profesor Montero Roca, por ejemplo, maneja esta caracterización de los principios del proceso y principios del procedimiento, ¿ok? Y ahí en esa diapositiva ustedes pueden ver, ¿no? Principios para todos los gustos. Y encontramos al principio de oralidad, ahí está, ¿no? La inmediación, publicidad, concentración, etc. ¿Ok? La advertencia creo que es válida que acabo de mencionar. Y bueno, aquí cito al maestro Andrés del Oliva, ¿sí? Que de hecho ha sido, porque falleció profesor, una de las voces más autorizadas en España, aunque no siempre muy conocidas en Latinoamérica ni en Perú, pero aquí nos han visitado y conocemos la literatura española, pero no siempre se revisa con cuidado la obra del maestro Andrés del Oliva, ¿no? Que de hecho es uno de los referentes en España y en Europa acerca de muchas cosas del pensamiento jurídico procesal, ¿sí? Que invito a revisar. Y bueno, Andrés del Oliva, ¿no? Ya claramente nos advertía, ¿no? Y primero de lo que debe ser principio, sin incluso la necesidad de profundizar en la teoría del derecho y filosofía del derecho para poder decirnos qué son principios jurídicos, que creo que convendría, sería necesario, aquel que piensa abordar una categoría y hacer este tamiz de que si efectivamente es principio jurídico y todo lo que esto supone, por cierto, todo lo que esto supone, incluso muchos de ellos constitucionalizados, ¿no? Positivizados a nivel constitucional. Bueno, de Oliva decía que no pueden ser todos principios, sino solo aquellas ideas que constituyen puntos de partida para la construcción de instrumentos esenciales en la función jurisdiccional, en el muy preciso sentido de poseer una virtualidad originaria. No puede ser un principio que se desprenda de otro, porque ya no es origen, no es el punto de partida, es la consecuencia, ¿no? A lo mucho puede ser una regla, ¿no? Y no propiamente principios. Así, sigue Andrés del Oliva, no merecen el nombre de principios del proceso. Cualquier criterio inspirado en respuesta a las muy diversas cuestiones que suscitan en la hora de establecer ciertas series o sucesiones de actos o su forma externa. Forma externa, atiéndase, oral o escrita, ¿ok? Virtual, en todo caso, también añades en este tiempo que nos toca vivir. Sino solo las ideas fuerza o criterios determinantes de las principales opciones configuradoras de la sustancia interna del proceso. Entonces, esto no es solo un llamado a una disquisición teórica, ¿no? Porque conozco un poco más de derecho y por tanto así lo llamo, soy más preciso. No, es una cuestión que incide luego en la toma de decisiones. Reitero, suceden estas trágicas equiparaciones, ¿no? El juzgador, muchas veces llevado por la academia, que considera todo como principios, puede poner en la misma balanza a la economía, celeridad,
¿no? Y al contradictorio. Y muchas veces termina por decantarse más por la celeridad y economía que por el contradictorio. Lo que realmente sería terrible para una correcta decisión, ¿no? Para una correcta tutela jurisdiccional de las situaciones jurídicas sustantivas. Entonces, eso creo que es importante, este aspecto. Seguimos. Y ahora sí, los llamados principios consecuencia. Reitero la advertencia inicial. Los principios jurídicos procesales, como el contradictorio, igualdad, dispositivo, oficialidad, están presentes en el uso de la oralidad. O mejor, se desarrollan también en el contexto de la oralidad. Y es que, claro, uno para escuchar a ambas partes, ¿sí? Debe haber un tratamiento igualitario a ambas partes. Iniciativas de parte del juez, y también las partes tienen su facultad, ¿no? Potestad de aportaciones, de hechos, de alegaciones, etc. Esta es la dinámica de los principios, P mayúscula, aplicados al contexto de realidad, que no los voy a tratar ahora, que tienen sus propias particularidades, ¿no? Que sería interesante desarrollarlas, pero quiero centrar mi análisis crítico en esto que he titulado repensando, ¿no? Los llamados principios, y en particular los llamados principios consecuencias de la oralidad. Entonces, hay, por lo que acabo de decir, graves críticas a lo que podría considerarse como principios consecuencias. Reitero, como en la línea de Andrés de la Oliva, si algo se desprende del punto de partida, ya no son propiamente principios. Técnicas, ¿no? Reglas, lo que quieran, pero no propiamente principios. Y esto incluso sin entrar a la discusión teórica, filosófica de principios, normas, principios y normas, reglas incluso. Pero, por tanto, me interesa discutir la inmediación, concentración y publicidad, nada más, ¿no? Porque es así como cierto sector de la doctrina caracteriza a la oralidad, o mejor, caracteriza esta concepción amplia de la oralidad. Es amplia porque no se centra o se restringe solo en la comunicación, como una forma de comunicación, sino que se extiende a aspectos de la inmediación, concentración y publicidad. La concepción se entrelazan y se mezclan y solapan a veces incluso a estas tres categorías, y que creo que no convendría hacerlo, porque inmediación, concentración y publicidad, categorías importantes para el proceso, mantienen su autonomía y sus posibilidades de lograr sus propósitos, incluso en un contexto de virtualidad, en contextos también de la escritura. Pero detengámonos en analizar uno por uno. Antes, la perspectiva dicotómica, ¿no? Y esto es muy sintomático cada vez que en determinados sistemas procesales se intenta implementar la oralidad, solo estos tres llamados principios, entre comillas, se presenta el escenario de esta manera, ¿no? Que la oralidad permite irremediablemente llevarnos a la inmediación, concentración y publicidad, y la escritura a todo lo contrario, ¿no? El discurso es un discurso dicotómico, un discurso maniqueísta, en virtud del cual solo la oralidad nos llevaría a la concentración, inmediación y publicidad, y la escritura a la mediación, dispersión y secreto. Imagínense. Es decir, el hecho de que el juez pueda resolver en su despacho, ¿eso es secreto? ¿O eso es un normal procedimiento que el juez pueda decidir finalmente algunos aspectos y se quiere la sentencia en su despacho? ¿Esto es algo reprochable? Estamos hablando del juez, ¿no? Y la base principal de un Estado de Derecho respecto a la administración de justicia es la confianza, si no, imagínense. Entonces, bien, y ahora lo desarrollaré, ¿no? Se dice que el valor agregado, escuchado decir, ¿no? El plus que se le da a esta implementación de la oralidad es que la publicidad restringe la corrupción. No sé cómo asocian publicidad con corrupción, ¿no? Puede ser los actos procesales absolutamente públicos y no exentas de corrupción incluso. No sé, esto está claramente dado, ¿no? O sea, no puede decirse que el valor de la publicidad encuentra en este modelo oral un valor agregado, porque a diferencia de los procesos escritos, ¿no? Y aquí también hay otra falacia, no hay un proceso absolutamente escrito, hay un proceso oral. Ni siquiera el Código Procesal Civil es absolutamente escrito. Mayor predominio en la escritura, sí, pero hay fase oral. Hay actos formales oral mediante la oralidad. Y también el reglamento de litigación oral. Bueno, entonces esta manera de presentar el escenario, lo único que busca es poner en énfasis las virtudes
y esconde los problemas de la oralidad, y poner en discusión y reducción a algún quizá mérito, con todos los defectos que ya se ha dicho de la escritura, que los tiene, por cierto, ¿no? Y se dice que es, por tanto, mediación, dispersión y secreto. Vistas así las cosas, obviamente, ¿quién pensaría, estaríamos locos para considerar que todavía pueda servir la forma escrita, ¿no? Pero eso no es, creo que, el escenario adecuado. Se parte de una premisa dicotómica incorrecta, no hay enfrentamiento entre la realidad y la escritura. Herramientas o técnicas que tienen sus virtudes y pueden lograrse muchas cosas como el contradictorio, como la igualdad, principios en serio, pero también la llamada mediación, concentración y publicidad. Y veamos cada uno de ellos. Y mediación, primero. Aquí hay un problema también de base, ¿no? No siempre existe claridad cuando se habla de inmediación, ¿no? Lo único el aspecto de la inmediación que más se intenta poner énfasis es el hecho de que el juez no tercerice la dirección de las audiencias o del proceso, ¿no? Esto es una obviedad, ¿no? Aunque a veces no tan obvio. Estuve en una conferencia la otra vez y alguien por el chat, no recuerdo el nombre, pero me dijeron, en determinado juzgado, lo siguen llevando, o las declaraciones de testigo lo siguen llevando el secretario o el técnico. Yo la verdad que me sentí sorprendidísimo porque pensé que esta idea era tan obvia que las problemáticas respecto de esto ya no se presentaron, pero sigue aparentemente dándose, ¿no? Bueno, es la noción más básica de inmediación, ¿no? Que el juez dirija directamente, que sea presente, que no lo haga el secretario o el técnico, en fin. Y pese a que estos casos pueden todavía presentarse, esto es el aspecto básico de la primera cara, si se quiere, de la inmediación. Acto directo, ¿no? De la persona, del testigo, de la parte, etc. Pero esto que es, digamos, el aspecto originario, inicial, importante que se destaca respecto de la inmediación, creo que convendría pasarlo a segundo plano, en el sentido de que obviamente parto de la premisa que el juez debe dirigir su audiencia, debe interrogar a los testigos, en fin, debe dirigir todo el proceso, ¿no? Con poder de dirección, de inicio a fin. Pero creo que hay un aspecto importante cuando se habla de mediación, y es el aspecto de la otra cara de la moneda del concepto de mediación, que es la posibilidad de obtener información y datos que puedan proporcionarse al momento de la audiencia. Ese testigo, ese perito, pueden aprovecharse, incluso la misma parte, en la declaración de partes, dar información que pueda ser relevante para la reconstrucción adecuada de los hechos. ¿Okay? Entonces, el concepto de inmediación, en el sentido de que debe estar presente mirando cara a cara a los ojos y a partir del cual puede extraer ciertas conductas procesales, ¿no? Es muy superficial, ¿no? De hecho, distrae del verdadero sentido de la inmediación. Es más, la psicología del testimonio ha dicho, algunos teóricos, el profesor Amazzoni, por ejemplo, que es un especialista en psicología del testimonio, en más de una ocasión ha mencionado que la inmediación no contribuye a una correcta toma de decisión, a una evaluación adecuada de la fiabilidad de la información que plantean el testigo, las partes, etc. Sino todo lo contrario. Esta idea de mirar cara a cara a los ojos del testigo, en muchas ocasiones, no sé si en todas, o jueces más subjetivos, ¿no? Pero en muchas ocasiones puede ser causante para incurrir en ciertos sesgos cognitivos. ¿Ok? ¿No? Cómo se ve, cómo se viste, dónde está mirando, cómo responde, ¿no? Son aspectos que no necesariamente pueden llevarnos a la fiabilidad o a desconfiar de las declaraciones o del testimonio, ¿no? Cosas. Basta leer la obra de Kafka, El proceso, para darnos cuenta cómo, y mirar nada más, ¿no? Ir a los tribunales de justicia, ¿no? Como lo decía el dibujante, el artista, ¿no? Francés, que dibujaba esas famosas caricaturas de la justicia que existían, creo que son importantes para darnos cuenta qué es lo que pasa en los tribunales de justicia. Ok, veamos ahora, miren, el Código Procesal Civil cómo califica la inmediación, ¿no? Las audiencias y actuaciones de los medios probatorios se realizan ante el juez. Este es el aspecto importante
de la inmediación, que esté ante el juez, ¿no? Son indelegables bajo situación de nulidad y se exceptúan el exhorto, ¿no? Pero, reitero, la inmediación alcanza su importancia y en una dimensión más subjetiva que subjetiva de la inmediación, ¿no? Goldsmith decía, por ejemplo, que tiene esas dos dimensiones. La dimensión subjetiva, esta idea de estar frente a frente, esta presencia, ¿no?, directa o virtual de la persona, de los sujetos, de los testigos respecto del juzgador o respecto de quien decide. Y el aspecto o dimensión objetiva, que es la utilizar de medios de prueba que se encuentran en más directa relación con el hecho a probar. Reitero, a veces se pone más énfasis a la primera vertiente, es decir, a lo que, cómo se ve, dice y habla el testigo, la parte o el perito, más y menos a la información y datos que pueda proporcionar. ¿Ok? Esto es importantísimo. Ahora bien, ¿cuál es la objeción? Es ilusorio pensar que un juez atiende únicamente a un proceso, ¿no? Y esto lo dice el profesor Jordi Nieva Fenol, como una película cinematográfica, ¿no? Nuestra realidad, ¿no? A veces de la academia somos bastante críticos, pero solo aquellos que son magistrados, ¿no? Y basta revisar los datos estadísticos para darnos cuenta, ¿no?, la cantidad de casos que llevan los jueces para que puedan decidir. Y que realmente, aunque esté presente en las audiencias y tenga la máxima inmediación, es imposible que retenga toda la información en su memoria, ¿no? Entonces, la inmediación, los asuntos que se ventilan pueden ser complejos, dice Jordi Nieva Fenol. Y por tanto, no es sencillo tomar una decisión ahora a partir de la inmediación y decidir y fundamentarlo después, ¿no? Porque después puede revisar el video y puede encontrar, reitero, como dije al inicio, datos que pueden incluso variar la decisión, cosa que sería bastante trágico porque de hecho no podría cambiarla si ya adelantó su fallo, sobre todo, ¿no? Entonces, en esta línea de objeción sobre el sentido básico de la inmediación, y que se dice que alcanza su mayor desarrollo o permite el mayor desarrollo en la forma oral, yo diría que más bien en este contexto de virtualidad, la idea de oralidad y escritura es bastante superada con la comunicación virtual, ¿sí? Y lo que importa, reitero, son los datos e información, el material cognitivo para decidir. No tanto mirar incluso por el tema de esto de los protocolos de audiencias virtuales, ¿no? De que debe tener prendida su cámara y todas estas cosas. El dato e información, obviamente se debe tener cuidado con que sea la persona, el testigo, las partes, abogados, etcétera, quienes estén presentes y no otros, pero más allá de eso, el dato e información que puedan proporcionar y que pueda filtrarse a partir de un buen contradictorio es lo más relevante de la inmediación. Pero la pregunta entonces es, ¿solo con la oralidad? ¿Existe inmediación en la escritura? Cuando el juez estudia los escritos de las partes, también actúa con inmediación, ¿no? Dato e información, a través de la comunicación oral, a través de la comunicación escrita. Eso es lo relevante de la inmediación. ¿Y puede hacerlo mediante la forma escrita? Sí, tranquilamente. El contacto del juez con las actuaciones escritas de las partes es directo, no se pasa por un filtro alguno, ni llega a información a través de otras personas. Es directo. ¿Cómo sucede cuando el juez lee un dictamen pericial, no? ¿Qué distancia existe entre los pensamientos del perito reflejados en el escrito y en el juez? Ninguna, está directa, ¿no? Su análisis de esta prueba también se realiza con medición pese a ser escrita. Entonces, dicho esto, absolutamente cierto que únicamente se permite el desarrollo de la inmediación a través de la forma oral. Mediante la forma escrita también estamos o podemos estar ante un contexto de inmediación, en tanto que centremos nuestra atención en lo que importa de la inmediación. Lo que importa de la inmediación no son estos elementos distractores de que está titubeando el testigo, mirando al cielo, y por tanto ahí hay un indicio, porque dentro de mi máxima experiencia yo sé que en mis casos anteriores, que todos han sido confirmados, cada vez que ese testigo miraba a la izquierda o al cielo o hacia el suelo, estaba mintiendo, y por tanto esa información no era relevante para el caso. Eso no es una manera correcta de razonar, ¿no? Por más que todas sus sentencias hayan sido confirmadas, puede ser que la revisión, los jueces de apelación también hayan incurrido en error, ¿de acuerdo? Entonces, quiero decir que también se puede hablar de mediación cuando se habla de forma escrita.
La segunda categoría que se plantea en este principios llamados consecuencia, ¿no? Antes de pasar, la conclusión preliminar. Lo que se debe atender por inmediación fue que el juez no debe encargar la práctica, obviamente, la declaración de testigos a otras terceras personas, ¿no? Fuera de su oficina, sino que escucharla directamente. En la actualidad no existe otro modo de percibir la declaración de testigos sino escuchándola, viéndola, ¿no? En directo o a través de la grabación, ¿sí? Salvo estos casos trágicos que, como les comentaba, me mencionaban en una conferencia, que era su secretario, su técnico, ¿no? Los abogados decían, en tal juzgado, el juez no realiza sus audiencias. Eso sí, realmente merece toda la investigación y el reproche funcional que puede existir, ¿no? No parece conveniente hablar de inmediación como un principio consecuencia, por tanto, de la oralidad, sí. Primero, no siempre es así, y segundo, existen actos escritos que también pueden predicarse respecto de la inmediación, ¿ok? Segundo, pasemos al segundo principio consecuencia, la concentración. Y el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Civil nos da un concepto de concentración, ¿no? El proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales, ¿no? El proceso debe concentrarse, reunirse en menor cantidad de actos, ¿no? Esta idea de que todo deba decidirse o finalmente todo debe aprovecharse la audiencia para poder agotarse todos los actos procesales, encuentra su base en la idea de concentración. ¿Okay? No voy a discutir aquí si esta sería propiamente un principio, o que quizás en algunas ocasiones puede resultar conveniente, ¿no? Suspender la audiencia, ¿sí? Porque esto ya parecería una herejía en un contexto de oralidad decir que se suspenda la audiencia, pero pasa. Y pasa muy a menudo, incluso dentro de este contexto de despacho de litigación oral, o en fin, como se le denomina, se puede dar el caso que se suspenda tranquilamente. Entonces ahí no se puede predicar la concentración. La concentración es ciertamente un correlato de la oralidad, pero siempre que la audiencia se celebre ordenadamente y en una unidad de acto, ¿no? Si no, carecería de propósito, sería un despropósito que hablar de concentración, predicar de concentración, si señalamos audiencia de aquí a, no sé, al fin de año. No sé cuál es más trágico, llevar a las partes o justiciables por una serie de audiencias, ¿ah? Y hacerla más penoso su trajín en el proceso judicial, cosa que sería terrible, o citarle de cada al fin de año y decir que no se preocupen, que todo se va a decidir en audiencia, pero su audiencia será al fin de año. Eso no sé cuál de los dos es más trágico. Obviamente no es el sentido de la concentración que se debe entender de los actos procesales. Si la audiencia no sigue en orden, será víctima de la dispersión también, lo cual se percibirá cuando concluya la misma y se intente elaborar un resumen razonable de lo acaecido. La falta de unidad del acto es lo que hace que tantas veces la oralidad provoque más dispersión, ¿sí? Incluso de un procedimiento escrito, ¿ah? Incluso en procedimiento escrito. A veces, ¿sí? Todo esto que estoy diciendo, por cierto, seguramente más de uno puede sonar como herejía procesal, ¿no? Al menos en este tiempos de oralidad que estamos viviendo, tiempos medios extraños, diría yo, de la oralidad, o la manera como se está pretendiendo implementar la oralidad, ¿no? Esa es la cuestión. No es la oralidad per se un problema, es la manera como se propone cada vez que se intenta proponer un nuevo sistema, ¿no? Esto sucede así, pero hay que estar advertidos y cuidados. Entonces, la concentración sí, pero en serio, ¿ok? Se da en el contexto de oralidad también, pero no tiene sentido que en muchas ocasiones un manejo de intercambio de escritos puede ser más concentrado que incluso las mismas audiencias, ¿eh? Ahora, en esta misma cuestión de concentración, ¿no? Concentración y suspensión de las audiencias. Pero si la fase de alegaciones se concentra en una demanda y una contestación a efectuar un mismo plazo para todas las partes, esa fase será mucho más concentrada que una audiencia, ¿no? Hay algunas cuestiones, ¿sí? No me voy a detener en esto, pero que me llama poderosamente la atención, ¿no? De la necesidad de la audiencia como una fase absoluta, un momento necesario, ¿no? Una conditio ya sine qua non para necesariamente es el nuevo modelo, ¿no? Del proceso. Hay muchos actos procesales que pueden hacerse con el intercambio de escritos, garantizando el contradictorio, obviamente, y que pueden decidirse en despacho. Aquí ahora, por ejemplo, si consideramos que el Código Procesal Civil sigue vigente, porque de hecho, nos guste o no, con todos los defectos, es la Ley Procesal Civil vigente, ¿de acuerdo?
tiene muchísimos defectos, creo que podría mejorarse, hay que revisar el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, pero es la ley vigente, ¿ok? Deben enmendarse, reitero, para quienes no piensen que, digamos que manejo un discurso pensando que el Código Procesal Civil no tiene ningún problema, tiene muchísimos problemas, ¿ok? No hay una asunción, incluso solo por mencionar uno de ellos, constitucional del proceso, claramente. De ahí se derivan muchas cosas. Entonces, esas suspensiones, volviendo al tema, esas suspensiones acaecen y con frecuencia con tantos días entre audiencia y audiencia, ¿no? Es lo que he mencionado hace un momento, ¿no? Por tanto, aferrarse a la idea de que únicamente el proceso se puede decidir en audiencia y no como una buena opción, ¿no? No como un medio, sino como un principio, puede suponer que el proceso no logre sus propósitos. Al fin y al cabo, el proceso sigue siendo, incluso como sus técnicas y sus formas, instrumentos y medios, no un fin en sí mismo, sino una poderosa y noble herramienta para la tutela de las diversas situaciones jurídicas materiales en la aplicación de la tutela jurisdiccional efectiva, que debe ser no solo efectiva, obviamente, sino también adecuada. Y en tanto que la audiencia puede en algunas ocasiones no ser adecuada para algunos actos procesales, simple y llanamente puede, ¿no?, aprovecharse otras formas, no tanto la forma de la audiencia para algunos actos procesales. Ok, seguimos. El tercer elemento que caracterizaría a la oralidad, que es la publicidad, ¿no?, que es el conocimiento público. Aquí hay un problema, por cierto, para cerrar ya la exposición sobre la publicidad, ¿no? Hay un conocimiento público de la ciudadanía, de las audiencias judiciales y de los procesos en general. Ese es el concepto que se atribuye a la publicidad. En realidad es complicado en el proceso civil asumir un concepto de publicidad, ¿no? Sobre todo en la que se discuten derechos o situaciones jurídicas materiales privadas. Y esto es cierto, que el proceso es público, pero los derechos que están en discusión son privados, ¿no? Entonces no sé cómo podría esto buscarse un concepto de publicidad adecuado al proceso civil en particular, ¿no? La persecución penal, el proceso penal, ¿no? En fin, proceso laboral incluso, ¿no?, tiene sus propios matices, sus justificaciones, pero el proceso civil no deja de ser un espacio en donde se discutan situaciones jurídicas materiales privadas, ¿ok? Reducir los actos procesales del juez en su despacho, sino en audiencia. Esta es la idea básica que se propone como caracterización de la oralidad respecto de la publicidad, ¿no? En audiencia, no en su despacho. ¿Hay algún problema que el juez decide en despacho? Pensémoslo bien. ¿Cuál es el problema que se decide en despacho? No lo está diciendo con las partes, está diciendo solo luego de haber escuchado las partes por escrito o de manera oral, pero puede decir tranquilamente en su despacho. No sé, aquí ahora pienso modestamente que se está satanizando la idea de que el juez pueda resolver en su despacho, o en estos tiempos en sus casas. ¿Cuál es el problema de ello? La base es la confianza en los magistrados. Si partimos de la premisa de la desconfianza, cualquier situación, créanme que incluso oral o ante una audiencia o un estadio pueda desarrollar su audiencia, igual puede generarse actos de corrupción. La base es la confianza en los magistrados. Medio para limitar algún acto de corrupción, ¿no? Esto es lo que acaba de decir este famoso valor agregado que se dice respecto de la oralidad y que no supuestamente se presentaría en un contexto de escritura. Los actos de corrupción, créanme que no hay limitaciones para ello y hay que tener cuidado, partes, abogados y magistrados, de estar lo más lejano posible a estos actos de corrupción, indistintamente que sea la forma oral o escrita. Ahora, las reservas de publicidad. Los litigantes, y esto lo dice el profesor Jordi Nieva Fenol, ¿no?, no entienden muchas veces por qué su vida privada debe ser echada en público, debe ser mostrada en público, ¿no?, en la sala de audiencias. No solamente cuando se trata de asuntos de familia, ojo, sino también cuando se trata de asuntos de derecho privado, ¿no? El arrastre del pasado, es el que ha hecho. La obsesión por la publicidad, ¿no? Por la publicidad. Aquí sugeriría que se compartan los enlaces, ¿sí?, de Google Meet por la página web de las Cortes Superiores, en el caso de los procesos civiles, así como se hace en algunas vistas de la causa, he estado viendo, ¿no? A ver, que se comparte también eso para que las personas puedan observar. No todas las personas, y esto está claro, salvo casos mediáticos, ¿no?, están atentas a los casos de otros, ¿no? Por eso que aquí es importante también entender cuál es el concepto de publicidad que convendría en un contexto de oralidad, ¿no?
sobre todo en este tiempo, ¿no? Se ven las audiencias, ¿sí? Es un arrastre del pasado el que ha hecho que se relacione a este principio exclusivamente con la oralidad, ¿no? Y es que en el pasado y en la antigüedad las partes solían muchas veces ser analfabetos y por tanto no podían leer los escritos, entonces tenía que ser oral. Todo aquello que fuera escrito no le era directamente accesible. Y obviamente se justificaría la publicidad. Pero hoy por hoy el conocimiento de los actos procesales, que sería el concepto básico de publicidad, que todos puedan conocer, ¿no? Se garantiza, al menos respecto de las partes, fotocopiando la información, ahora con la información también que nos proporciona el mismo sistema del Poder Judicial, puede hacerse un seguimiento tranquilamente del caso, ¿no? Un procedimiento escrito en la actualidad puede ser tan público o incluso mucho más que un procedimiento oral tranquilamente, ¿no? Ahora, para ir terminando, no me voy a detener mucho por razones de tiempo en esta idea de implementación de la oralidad en el proceso civil. Me interesa solamente ver que, bueno, son los reglamentos, ¿no? Que hoy mismo están regulando el modelo de oralidad civil. En otra oportunidad discutiremos esta manera, cómo se está regulando o implementando la oralidad, pero solo para terminar, en estos mismos documentos, especialmente en el reglamento de funcionamiento del módulo civil corporativo de litigación oral, ¿no? Respecto a los principios procesales, fíjense en una lista interminable de los principios, ¿no? Y ahí podemos encontrar tranquilamente la buena fe, ¿no? El aspecto de vinculación y formalidad, que no tiene nada que ver con un principio, sino más bien una técnica de interpretación, ¿no? Igual la interpretación de los principios procesales, ¿no? O sea, un principio que a su vez busca la interpretación de los principios, ¿no? Esto sí es una redundancia clarísima, cuanto menos, ¿no? La instrumentalización del proceso, que no es un principio, en realidad es una concepción del proceso como instrumento. La dirección e impulso, que es más bien una consecuencia de la oficialidad, ¿sí? De dirigir y de impulsar el proceso. En fin, con todo ello, quiero terminar esta ponencia advirtiendo de la necesidad de tener una aproximación crítica y reflexiva de lo que hoy por hoy en las normas administrativas, pero también en los códigos procesales, se consideran propiamente como principios aparejados necesariamente a la oralidad y que no es exactamente del todo cierto, ¿no? Y para ello termino con la frase otra vez del maestro Andrés del Oliva. Cuando todos son principios, nada es principio. Y lo mismo sucede, y con impaciencia, y repito, también una y otra vez, decía el maestro, cuando a cualquier posibilidad de actuación humana se denomina derecho, y cuando todos son derechos, nada lo es. Semejante amplitud conceptual no conduce a nada positivo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado Luis. Una brillante exposición, muy reflexiva, y dentro de lo que has referido y tomando algunas preguntas de los participantes, quería tu reflexión al respecto. Dentro de lo que vienes dándose en la oralidad y en este espacio de la virtualidad, ¿qué opinión te merece, y más aún tomando en cuenta lo que has referido en torno a el principio de mediación que tiene que tener el juez, las actuaciones de medios probatorios a través de esta plataforma, como son las declaraciones testimoniales y las declaraciones de parte? ¿Qué consideras tú en relación a esto? ¿Consideras que este tipo de actuación de pruebas garantiza plenamente el contradictorio y garantiza plenamente ese criterio que tiene que formarse el juez para construir su decisión final en la sentencia? Muchas gracias, estimado doctor. Mira, hay varias formas de entender la relevancia del testimonio, sea del testigo o de la parte. Y, por ejemplo, la psicología del testimonio ha ya puesto en evidencia las diversas falencias y problemas que no siempre son advertidas cuando se realizan las declaraciones de testigos. Y de hecho, los grados de fiabilidad, curiosamente, respecto de los testigos, son muy bajas. La base de confianza en cuanto a la información que dan de los testigos, por diversas razones, añádase ahí preparación de los testigos, entre comillas, preparación, juegan en contra de la buena calidad de información que estos proporcionan al proceso
y que de algún modo el juez pueda considerarlos como válido o fiable para tomarlo en cuenta de manera directa al momento de decidir, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que sobre todo en el tema de los testigos, el bajo grado de fiabilidad del cual se parte, en la confianza que puedan, de la información que brinden al proceso, lo hace especialmente, diría yo, incluso en algunas ocasiones prescindibles. Puede haber en un proceso mayor información, documentos, otro tipo de medios de prueba, que necesariamente los testigos puedan mejorar o en algunos casos más bien dificultar el análisis de todo el acervo probatorio, ¿ok? Lo que obviamente no significa que en algunos casos los testigos puedan dar información fiable. Está claro, y esto es una obviedad, que no debemos fijarnos en la manera ni de entonación, ni cómo mira, ni cómo sonríe, ni mira a los costados, si transpira o titubea. Esos son elementos, ¿no? Salvo que se pueda ver más allá de lo evidente, distractores al momento de decidir, ¿no? Y lo mismo sucede con la declaración de parte también, ¿no? Difícilmente, bueno, quizás algunos abogados expertos en extraer información podrían decir, no, en el caso de la declaración de parte sí podemos extraer algunos datos. Es la parte, ¿no? Puedes preguntar lo que sea, incluso puede guardar silencio, no va a responder ni decir un dato que en algunas ocasiones pueda resultar especialmente relevante para decidir. Pero en cualquiera de los casos, supongamos que podamos obtener información valiosa, que es lo que creo que podríamos, o interesarnos respecto al testigo y la parte, no tanto como sujeto, sino como objeto de prueba. No queda para nada afectado con las audiencias virtuales, definitivamente, y si asumimos esta concepción restringida de la inmediación como herramienta cognitiva, es decir, como un instrumento que permite obtener información para luego decidir, no queda para nada, o no interesa mucho, obviamente. Claro, no estoy diciendo que con esto puede estar sus cámaras apagadas y no importa quién pueda incluso sustituir al testigo o a la parte. Hay que tomar las precauciones del caso también, obviamente, ¿no? Pero más allá de eso, la información y datos que puedan proporcionar es lo más relevante y por tanto no quedaría afectada la inmediación para nada, ¿no? La inmediación para nada. Reitero, creo que convendría concentrarnos más en este elemento objetivo que decía Goldsmith, pero también el profesor Jordi Ferri en alguna ocasión al hablar de la inmediación ha dicho que todavía es rescatable de la inmediación, ¿no? No es que entorpece el desarrollo del proceso en el sentido de que puede ser un óbice para, o mejor, un medio para incluir en sesgos cognitivos, ¿no? El juez debe intentar hacer todo lo posible para gestionar y evitar, en todo caso, administrar cualquier posibilidad de sesgo, sobre todo cuando está frente a los testigos, ¿no? Tanto de demandante como el demandado, ¿no? Los datos e informaciones, el objetivo de reconstruir adecuadamente los hechos a partir de una buena decisión sobre los mismos, creo que es lo más importante al momento de estar frente a los testigos y las partes, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta. Hay una pregunta de un participante que señala lo siguiente. Quiere tu opinión en relación si son constitucionales las audiencias virtuales. ¿Qué opinión te merece la sentencia del tribunal chileno que declaró nulo los juicios orales virtuales? Ok. Bueno, podría responder de dos modos, ¿no? Si decimos constitucionalidad en el sentido de que la norma en virtud del cual se establece el uso de los medios tecnológicos como el Zoom, el Google Meet para la realización de las audiencias virtuales es incompatible con la Constitución, con un valor de la Constitución, ¿no? En el sentido, por ejemplo, del procedimiento previamente establecido por ley, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, tranquilamente, este protocolo provisional, temporal de la audiencia virtual podría recibir y merecer un reproche incluso de inconstitucional, claramente, ¿eh? Pero si asumimos, por ejemplo, una idea más bien de racionalidad y justificación, sobre todo en la coyuntura en que tenemos, ¿no? En el contexto en que tenemos, en tanto que es provisional, temporal, ¿no? Yo creo que puede ser plenamente justificable, ¿no? Plenamente justificable. En tanto entendamos que las audiencias virtuales son formas, maneras, como se puede desarrollar la audiencia, necesarias, obviamente, justificables, ¿no? No habría, creo que, temer a
al reproche constitucional que pueda realizarse. Reitero, siempre que se puedan en ella respetar los principios procesales, o mejor, si se quiere, el lenguaje constitucional, los derechos fundamentales de carácter procesal, creo que no habría ningún inconveniente de utilizar las audiencias virtuales, ¿no? Muy bien, hay otra pregunta que te formulan, también es de opinión. Dice, el sentido jurídico de oralidad fuerte, débil, la oralidad implica interacción y comunicación. Entonces, ¿de qué manera actualizar las pretensiones y los medios probatorios? Ok. Sí, bueno, en el sentido de que cuando se caracteriza esa concepción amplia de la oralidad, lo que he tratado de enfatizar es que muchas veces se agregan una serie de situaciones que se dan en el proceso, ¿no? Para definir los márgenes o los ámbitos de la oralidad, ¿no? Esa es mi objeción, ¿no? Que se relacionan o se conectan para darle una mayor importancia a la oralidad, se juntan en ella toda una serie de categorías que tienen autonomías conceptuales y que pueden tranquilamente estar presentes tanto en la forma oral y escrita, no hay ningún problema. O sea, no hay una necesaria vinculación como una conditio sine qua non. Al contrario, creo que pueden alcanzar ciertas virtudes, ciertamente, pero esto no excluye que la forma escrita también lo sean. Entonces, cuando se distingue esta concepción restringida de la realidad, más modesta, ¿no? Más limitada, lo que se hace es decir que la oralidad es una técnica, una muy buena técnica, ¿no? Que en este contexto es adecuado, sobre todo utilizando la comunicación virtual, pero que no significa necesariamente que es o un principio o un fin en sí misma, ¿no? Sino un medio más para. ¿Para qué? Para poder viabilizar, por ejemplo, el contradictorio, para poder viabilizar la igualdad, ¿no? Y también, obviamente, la inmediación concentrada en publicidad, pero no es una manera exclusiva o excluyente respecto de la escritura, ¿de acuerdo? Y esto no significa también, por cierto, aun cuando se asume una concepción amplia de la oralidad, desconocer las limitaciones que ésta suponga también. Y a veces uno tiene cuidado a tener este análisis reflexivo porque se piensa que uno está en contra o es enemigo de la oralidad. Lo mejor que podemos hacer por la oralidad, por la implementación de la oralidad en el Perú, no de manera excluyente, sino armónica con la escritura, es identificar estos problemas que nos dicen los estudios del lenguaje, como el cansancio natural de las personas en una comunicación oral, ¿no? Es muy usual, ¿no? Basta mirar las litografías de Daumier, al cual me hice referencia en la exposición, ¿no? Gustav Radbruch tiene una obra de caricaturas de la justicia en donde recopila estas litografías, y ahí pues la famosa imagen, que lo tengo por cierto en mi despacho de trabajo, en donde el abogado está hablando y los jueces están durmiendo, ¿no? Esto es una limitación natural de la oralidad. Si no quiere conocerse eso, entonces, bueno, sigamos teniendo audiencias interminables, ¿no? Tenemos el caso, me parece que del Tribunal Constitucional, en el caso del expresidente Ollanta-Humala, que declaró nulo, ¿no? No sé si fue pedido de prisión preventiva, pero el fundamento que me interesa destacar es que decía el Tribunal Constitucional que esa audiencia es nula, o esa decisión es nula porque obviamente el abogado de la defensa no podría ejercer su función de manera adecuada a la madrugada, ¿no? En altas horas de la noche, y esto es una obviedad, ¿no? O sea, no se debe entender, por tanto, la realidad como un principio o un fin en sí mismo, un medio para. ¿Tiene virtudes? Yo creo que sí. Decir que la realidad tiene algunos defectos no supone estar en contra de ella, sino supone justamente un esfuerzo por mejorarla, por identificar estos problemas y tratar de la mejor manera de superarlas, ¿no? No, y es evidente que no se cumple en ese caso con inmediación, y la atención que tiene que tener ese juzgador durante las audiencias, si una audiencia se prolonga mucho o son audiencias consecutivas, una detrás de otra, yo digo, ¿dónde se va a generar la inmediación objetiva de ese jugador con relación a las pruebas? ¿Cómo va a estar concentrado en El relación a las cansancio pruebas? natural, ¿no? De las partes y de ustedes, los jueces también, obviamente no son robots, hay un cansancio que afecta directamente en la manera de decidir, ¿no? Los estudios de la psicología cognitiva, sobre todo en Estados Unidos, que
que hay bastantes estudios respecto de la toma de decisiones de cómo deciden los jueces en relación del horario, y también si han desayunado o no, ¿no? Incide directamente, eso no se puede desconocer, pero por eso justamente... De cierta manera, como tú refieres, la audiencia con la que inicias como la con la que culminas. Vas a Por estar supuesto, cuando inicias, por supuesto, por dando la supuesto. No podemos... sí. Sí, ahí definitivamente no se cumpliría en este caso el objetivo que tanto se propone en la oralidad, ¿no? Por Hay supuesto, muchas por cosas que supuesto. hay que mejorar, prestar atención. Una de las cosas que yo sostengo y concuerdo contigo es de que no se puede tampoco realizar las cosas y buscar implementar con la misma estructura que hay. Debería apuntarse que la Por oralidad, supuesto. tomando palabras del profesor Andrés de la Oliva, que lo mencionaste, para la oralidad se requiere en ciertas maneras la cantidad de órganos jurisdiccionales necesarios. Él apuntaba, como no hay presupuesto en España, él apuntó, se tiene que trasladar esa tarea a los abogados. Los abogados son los que se esfuercen para la oralidad. Pero sin embargo, pienso que se tiene que apuntar con la cantidad de órganos necesarios, porque eso va a Por garantizar supuesto. de que la oralidad cumpla todas sus finalidades, todos los principios que se orientan. Ya no hay ninguna pregunta, más bien palabras de agradecimiento. Estimado Luis, Muchas te gracias. agradezco por No, tu gracias. participación el día de hoy y con esto ponemos término a estas 5 jornadas académicas en torno a las nuevas perspectivas de oralidad en el proceso civil. Te extiendo el saludo de parte del director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos, el doctor José Antonio Neiva Flores, y asimismo de todos los participantes que el día de hoy han compartido tu brillante exposición. Muchas gracias a todos, también los que nos han acompañado el día de hoy a través de esa plataforma y a través de las páginas de Facebook y de YouTube de la Escuela de Formación de Auxiliares. Muchas gracias, Luis. Esperemos seguir contando contigo en la escuela. Un fuerte abrazo y a seguirnos cuidando dentro de esta pandemia que aún continúa. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes, a su disposición. Siempre es un placer poder compartir algunas reflexiones con ustedes. Gracias a todos los que están viendo y escuchando también esta transmisión. Buenas noches. Buenas noches, doctores, gracias. Buenas noches, asistentes. Les estoy enviando el link por el chat. Diríjanse al link para el registro de salida. Tienen 10 minutos para completar el registro de salida, por favor. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber, estoy aquí. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Doctora Elsa, ya he enviado el link por el chat, ¿lo visualiza? Así como yo también.